Muy buenas noches, bienvenidos al programa Riqueza para Todos, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más científica posible. Hoy, en este momento, se están llevando a cabo las primeras elecciones internas, las primarias que les dicen en los Estados Unidos, del Partido Republicano. Deberían de llevarse a cabo también las del Partido Demócrata, pero esas no se van a llevar a cabo porque ya el candidato está dictaminado. Es costumbre en los Estados Unidos que cuando hay un presidente que está aspirando a la reelección, ninguno de su partido lo va a desafiar. Y las encuestas mostraban que Hillary Clinton tiene más simpatías de voto que Barack Obama. Pero, y dado que el partido está teniendo altísimas posibilidades de que va a perder las próximas elecciones, debieron de haber hecho eso por el partido. Pero hoy día, los liberales, que es el ala más extrema, más radical del Partido Demócrata, aquí es quienes más duro gritan, han impuesto su ideología, y esa ideología se consiste única y exclusivamente en favorecer a los afroamericanos. Esa es toda la política. El país puede estarse derrumbando, puede haber récord de empleo, puede haber récord subempleo, pero lo único que importa es estar promocionando a los afroamericanos. Entonces, el problema es cuando los países no se guían por la ciencia, sino que se guían por ideologías como qué, como la derecha, izquierda. Aquí en Latinoamérica todavía no ha llegado la región a estar gastando sus energías en incoherencias de tipo, pero la ha estado gastando en este momento y en las décadas pasadas en debate ideológico entre la derecha y la izquierda, dos doctrinas que han fracasado. ¿Por qué han fracasado? Porque Latinoamérica no hay ni un tan solo país que sea un país desarrollado. Por consiguiente, es un fracaso, porque es el objetivo último. Y dado que tenemos ya 190 años de independencia, la mayoría de estos países, algunos incluso tienen más, entonces, por consiguiente, es necesario verlo como un fracaso, porque no se puede ver de otra manera más que como un fracaso. 190 años no puede sacar un país de la pobreza, del subdesarrollo, de la mediocridad. Quiere decir que es un fracaso. Singapur en 50 años hizo pasar un país de la pobreza a una riqueza gigantesca, muy superior a la de los Estados Unidos. Una situación realmente de paraíso. Ese país que tenemos ahí atrás en el fondo de nuestra set de estudio, porque es el país que nos inspira. No es el único, pero es de los países que más nos inspira. Entonces, el caso de Singapur y de varios otros muestra que un país en 10 años incluso puede pasar de pobre a rico. Sí, por ejemplo, se crece a 30%. Ya han habido, no muchos, pero algunos pocos países que han crecido a 30%. Así que sabemos que eso es posible. ¿Es posible para Honduras? Perfectamente. Pero ¿qué es lo que necesita hacer? Pues seguir el camino racional. Y en este momento se están llevando a cabo las elecciones primarias o internas del Partido Republicano. Ahí se van haciendo, no es un solo día que todo el país vote en las internas como aquí, sino que van por estado, o hay veces, en ciertos días, que varios estados simultáneamente tienen una elección primaria. Pero el punto es que va por etapas y se extiende desde, en este caso, comienzos de enero hasta ya por junio más o menos, por mediados del año. Un proceso que pues tiene su considerable duración. Y en este momento están votando. Entonces queríamos mostrarle las fotos de los contendientes, de los tres más importantes contendientes. En este momento hay solo 6. El que ha estado en las encuestas, que fue exgobernador de Massachusetts, Mitt Romney. Después el que sigue fue, por decir así, presidente del Congreso Nacional de los Estados Unidos en la década de los 90, jefe de la Cámara de Representantes, y ha sido un miembro de la Cámara de Representantes por 25 años. Regresemos al estudio. Entonces, el que más llama la atención, el que más importa, es este último, este viejito, que tiene 76 años,
y que pudiera salir ganador de esta contienda, de esta primera contienda. Iowa es un pequeñito estado de más como 5 millones de habitantes es de los estados más pequeños, no obstante, pero como es el primero, suele sentar la pauta. Por ejemplo, varios de los que han ganado ahí han llegado a ganar las generales, tanto en los demócratas como en los republicanos. Entonces, en este momento, quien conviene más para los republicanos y para el país es que gane el primero que mostramos, porque ese es el que tiene más méritos y sobre todo en las generales sería el que más jalaría votos de los demócratas que están insatisfechos con este mediocre gobierno de Obama. Asimismo, con los independientes que hoy día, como en Honduras, la mayoría de la población en los Estados Unidos no son ni republicanos ni demócratas, sino que son independientes, porque están muy inconformes con los dos partidos. Aquí en Honduras están muchísimo más inconformes con los dos partidos tradicionales y la mayoría de la gente está ahí flotando, que agarra para cualquier lado o se queda en su casa, no va a votar o cambia de partido dependiendo del candidato. Pero lo interesante es ver este fenómeno que constantemente arroja resultados muy irracionales. Y esta es la democracia más sólida, la democracia presidencialista más vieja del mundo, que comenzó hace como 220 años, tuvieron sus primeras elecciones y no han parado desde entonces regularmente, no ha habido interrupciones, cada 4 años, más porque hay elecciones en otros periodos para, por ejemplo, el Congreso, alcaldías, cosas así, pero la presidencia, que es lo más importante, cada 4 años, 220 años y piquito, entonces este país tiene una tradición fuertísima en esta institución, este sistema democrático, y uno esperaría que tuviese el país que la ha calibrado y le han hecho infinidad de mejorías, de reformas con el paso de los tiempos, para que la cosa sea útil, porque es el objetivo, que sea útil, no que sea la mejor representación de la masa. El objetivo de todo sistema político es que sea útil para toda la población. ¿Y eso cómo se obtiene? Generando las tasas de crecimiento económico más rápido posible. Sabemos que es posible crecer a 30% anual de una manera sostenida. ¿Qué quiere decir eso? Por lo menos una década. Sabemos que han habido países que han crecido por 20 años a 20% anual. ¿Entienden? De países que han crecido una década, 30%, no tenemos 2, pero de países que han crecido a 20% anual por 2 décadas, ahí ya tenemos como 4. Entonces, esto nos dice del ilimitado potencial que tiene cada país para mejorar sus condiciones de vida a una velocidad supersónica. Entonces, miramos este país en este momento, pues quien pudiese ganar estas elecciones del primer estado, y que como es el estado que le da un salto hacia adelante, una propulsión gigante al candidato que gana en este estado, porque como la gente dice una cosa y hace otra, entonces mucha gente, por ejemplo, en las elecciones pasadas había estado diciendo por largo tiempo que iba a votar por Hillary y sonaba como la decisión más racional para el país, para los demócratas. Al último momento se les mete que quieren empiezan a decir en la encuesta que quieren votar por Obama. Y mucha gente pensó que la gente lo decía por decir, pero que a la hora de las horas no iba a votar. Y a la hora de las elecciones en Iowa ganó Obama. Entonces eso hizo pensar a las personas en otros estados, en los que seguían, que ese candidato era viable, que no era simplemente una golondrina, una estrella fugaz, el fenómeno, el gane de Iowa. Entonces el punto es que este viejito, el último que mostramos, Ron Paul, un viejito medio locado, una de sus grandes propuestas es legalizar la droga. Sobre todo la marihuana, pero legalizar la droga. Y esto es una increíble estupidez, porque esta droga ha sido banalizada al punto de presentarlo como una droga que casi no hace daño o que no hace daño del todo.
porque originalmente los datos mostraban que pues el tabaco y el alcohol eran mucho más dañinos y por tanto, aunque son legales, decía, ¿por qué no legalizar esto? Entonces hay un montón de argumentos, aún si la situación de la marihuana hubiera permanecido estable. Otro día vamos a abordar el tema, pero lo que para refutar el argumento más sólidamente, más rápidamente, es que las cosas han variado enormemente. Por ejemplo, en 1970, en promedio, la cantidad de THC, de tetrahidrocannabinol, que es la sustancia que vuelve a la gente loca, que la pone high cuando consume marihuana, esa sustancia en un típico cantidad de marihuana, un purito de marihuana, una onza, lo que fuera, era de 4%. De 4%. Hoy día está en 14%, 15, 16%. Una cosa ha aumentado enormemente. Se ha triplicado, cuatruplicado. Esa sustancia no es evidente, la que pone a la gente en un estado anormal y placentero. Asimismo, como una sustancia potente, el hecho que una persona la inhale y segundos después empiece a ver el mundo desde una perspectiva completamente diferente. Es una muestra contundente del poder y también tiene un poder para trastornar al cerebro. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que una gran cantidad de estudios? Cada vez hay más estudios que muestran contundentemente que la marihuana, sobre todo en su estado actual, con ese alto contenido de tetrahidrocannabinol, produce esquizofrenia. ¿Qué es la esquizofrenia? Pues una demencia, una locura, un estado de la mente completamente anómalo, anormal, en donde la gente, por ejemplo, oye voces. Muchos asesinos en serie son esquizofrénicos. Es típico un asesino en serie y oye voces que le dicen, mira, tenés que limpiar la ciudad de prostitutas. Aquel famoso Jack the Ripper, finales del siglo XIX en Inglaterra, en Londres, era un esquizofrénico que andaba matando prostitutas. Y así muchos otros en años más recientes, digamos, en los Estados Unidos. Adolfo Hitler, que es responsable por la muerte de 50 millones de personas porque causó una guerra sin ninguna provocación, era esquizofrénico. Entonces, ese no fue por fumar marihuana, pero nació con esa deficiencia genética. Y la esquizofrenia se puede adquirir por deficiencia genética de nacimiento y porque se consume mucha marihuana. Entonces, no solo causa esquizofrenia, que es un mal terrible, sino que este joven en Noruega, que recientemente, hace unos meses, mató como 80 personas, que puso una bomba, que trató de matar al primer ministro del país y que después fue a una isla de recreación y mató como a 70 jóvenes socialdemócratas. Este tipo lo acaban de diagnosticar de esquizofrenia. O sea, es imposible que una persona normal llegue a conclusión. Sus motivaciones pueden ser comprensibles. Estaba quejando de que Noruega ha importado demasiados musulmanes, pero tomar acción es evidentemente una persona desquiciada mentalmente. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial y antes de eso los queremos incitarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde podrán encontrar este video y mucho más. Asimismo, artículos muy útiles, muy ilustrativos, muy científicos, que no los van a encontrar en ningún otro lugar, que no van a encontrar el nivel de coherencia y racionalidad en ningún otro lugar del mundo. Asimismo, los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librerías Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital, y que es un excelente regalo de nuevo año, porque el nuevo año se celebra, hay muchísimas fiestas a nivel mundial que se celebran con mucha determinación. Bueno, no se vayan, que ya regresamos después de esta breve pausa comercial. Bueno, ya estamos de regreso y estábamos hablando de esta situación en Noruega, de este Breivik, este rubio de 28 años que decidió matar casi 80 personas. Esquizofrenia es una enfermedad sumamente grave y una vez que golpea a la persona no hay cura. Pues.
Entonces, es un problema sumamente grave. Bueno, el punto es que este viejito quiere legalizar la marihuana y varias otras drogas. No le basta con la marihuana, que es la menos dañina. Sigue siendo la menos dañina. Pues las otras son, pero letales para el cuerpo humano. Sino que quiere legalizar un montón de drogas entre tantas de sus ideas alocadas. Pero una que otra idea ahí le gusta a mucha gente y por eso es posible que pudiera ganar. Es una ridiculez, ¿entiendes? Es una ridiculez. George Bush, ¿se acuerdan? George Bush, que hace apenas 4 años estaba en el poder, causando guerras innecesarias, diciendo estupideces de todo tipo, negando el cambio climático. 97% de los climatólogos de todo el mundo reconocen que hay cambio climático y que es causado por el ser humano, fundamentalmente dado la alta emisión de dióxido de carbono generado por el consumo de petróleo, gas natural, carbón y otras actividades humanas. Y este viejito es de los que dicen que no existe. Decir, y así pues, es una larga lista de incoherencias, pero George Bush, el que como su vida entera la financió, las petroleras de los Estados Unidos, sobre todo las de Texas, entonces el tipo le salía sobrando mentir descaradamente y estar arriesgando la estabilidad climática del planeta, que cada vez se traduce en más huracanes, en más sequías, cada vez más fuertes, por estar pagando una deuda política a quienes financiaron su campaña. ¿Me entiendes? Una ridiculez que un tipo con tan bajas capacidades mentales haya llegado al poder. ¿Se acuerdan que mencionábamos el otro día que personas de bajas capacidades mentales no deben de llegar al poder porque tienden a generar tasas de crecimiento más lentas que gente que son mucho más inteligentes que ellos? O sea, la historia muestra estos datos contundentes. Entonces teníamos una tabla de estadísticas que queríamos mostrarla, donde puede ver más diáfanamente, más claramente este fenómeno. Entonces aquí miramos PIB, Producto Interno Bruto. Esta es la tasa de crecimiento anual promedio. Y esto es durante el periodo de gobierno de estos 4 presidentes de los Estados Unidos. Entonces Obama solo lleva 3 años en el poder. Entonces eso es lo que estamos promediando. No podemos saber qué es lo que va a pasar en el 2012. Su último año de su primero y esperamos último periodo presidencial. Bill Clinton tuvo 8 años y generó una tasa de crecimiento de 4%. George Bush, esta persona que acabamos de mencionar, de bajas capacidades mentales, generó 2%. Y Obama, que evidentemente tiene más bajas capacidades, ha generado 1% anual. Regresemos al estudio. Entonces, George Bush también estuvo 8 años en el poder y solo 2%. Uno lo oía hablar e inmediatamente sentía aquella tara mental, aquella deficiencia, aquella incapacidad de organizar sus ideas de una manera coherente. Asimismo, una incapacidad por acumular conocimientos. No sabía nada de nada. Una cosa. En cambio, Bill Clinton, lo estaba oyendo el otro día en una entrevista ahí en Fox, y muy lúcido, muy coherente, y en lugar de estar repitiendo las tonterías, las incoherencias, las inconsistencias de los liberales del partido, del ala radical, del ala izquierda del Partido Demócrata, está diciendo cosas sensatas, estaba criticando políticas de este gobierno Obama. ¿Por qué? Son insensateces las que estaba aplicando. Entonces, cuando Obama salió a la palestra política, sonaba como más inteligente. Contrario a Bush, que sonaba el tono de voz, es que sonaba de alguien verdaderamente eficiente de la cabeza. Este sonaba mucho más inteligente, pero el problema está que el récord de votación en el Senado de los Estados Unidos, el Senado, el central, del federal, y el de su estado, ahí en Illinois, mostraba que era el candidato con la votación más a la izquierda en la historia del país. Entonces, una pregunta, ¿pero quién diablos, después de 20 años de que ha colapsado el comunismo a nivel mundial, de que la Unión Soviética, todos estos países de Europa del Este, que tiraron la toalla voluntariamente, abandonaron el comunismo y el socialismo democrático y se cambiaron a capitalismo y sistema democrático, que no son buenos sistemas, pero son un poco mejor que el otro sistema.
y nadie está pensando en regresar al viejo sistema ahí. Entonces, ¿quién se le puede ocurrir estar votando con políticas de izquierda? Evidentemente alguien con bajas capacidades mentales, ¿me entiende? Alguien con bajas capacidades mentales es alguien que uno le está demostrando que 2 y 2 somos 4, pero como a él le metieron en la cabeza que era 5, sigue repitiendo que 5, que 7 o que es chorro 100,000 o lo que sea. Entonces, ese es el caso, por ejemplo, con Fidel Castro. Ya 50 años, la cosa es un fracaso, pero él no quiere dar su brazo a torcer, apenas porque ve la muerte delante de él. Así como que se le, como las películas de ficción, de que le aparece ahí una cosa con una calavera, con una capucha y con una cosa ahí. Decir, solo van a circunstancias que el tipo empieza a ceder y no se le ocurre romper plenamente, sino que le dé el poder al hermano, que está haciendo una serie de reformas que probablemente van a terminar de aquí a un año en lo mismo que han hecho otros países comunistas y tirar todo el sistema por la borda, pero que por los momentos parece que va a ir con cambios moderados. Entonces, es increíble, o sea, 50 años de ver que las cosas no funcionan y el tipo sigue repitiendo que sí funciona. Entonces uno tiene que preguntar sobre las capacidades mentales de alguien tan necio y tan terco ante tanta masiva evidencia. China, por primera vez en su historia de como 3.500 años de civilización, le va bien el momento que tira por la borda el sistema comunista a partir de 1979. Es sorprendente. Entonces, lo mismo Vietnam, lo mismo Laos, lo mismo Camboya. Es una cosa abrumadora la cantidad de datos que muestran que ese no es el camino a seguir. Quien dice el capitalismo es un mal sistema lleva toda la razón, pero es un sistema que comete menos errores, que causa menos pobreza, menos hambrunas y menos epidemias que el comunismo. Entonces, ese es el problema. Y ahí lo miramos en los datos. Lleva 3 años y la tasa de crecimiento de Obama es la peor en 80 años. Solo Herbert Hoover, allá en su gobierno en 1929 a 1932, tuvo peores tasas de crecimiento económico. Si se puede imaginar. Pero en aquel entonces, aquel no sabía unas cosas que hoy sí sabe Obama. O sea, hoy sí saben de una manera general qué es lo que hay que hacer para que no colapse cuando una economía se derrumba como en el 2008. Los países saben de una manera de qué es lo que hay que hacer. Y ellos están de acuerdo, los economistas, digamos, en los Estados Unidos, los que simpatizan con las ideas liberales o los que simpatizan con las ideas conservadoras, de una manera general están de acuerdo en eso. Porque está probado que no es ninguna panacea, pero por lo menos se puede evitar una situación mega catastrófica como la que pasó finales de 1929 a 1932, donde vimos cifras del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos que fueron menos 10, menos 10, menos 10. Esta vez lo que vimos fue una disminución grande en el 2008 a únicamente 0, después en el 2009 menos 3 y ya en el 2010 hubo positivo 3. Y este año va a terminar, ya fue 2% anual lo que obtuvieron en el 2011, malo, pero es positivo, como quiera que sea, no es aquel colapso total de comienzos de la década de los 30. Entonces, Obama está dando muestras de baja, yo lo vaticiné. El día día que ganó las elecciones, yo lo dije en el Canal 10, en una entrevista ahí en el foro del Canal 10 de Armando Villanueva. Le dije, este tipo va a fracasar económicamente. El récord de votación está claro en qué posición. Ya son políticas que han fracasado 1,000 veces. Ahí está, ha sido un fracaso. Por lo menos en los primeros 3 años. No sabemos qué va a pasar en el cuarto, pero las probabilidades de que vaya a ir bien en el cuarto año son bajas. En el mejor de los casos va a tener un 3% de crecimiento, si tiene suerte. Entonces miramos y aún así va a terminar con una media de los 4 años de 1% anual. Entonces, aquí tenemos nuevamente una posibilidad de que se repita la historia. Votaron en el 2008 por el peor candidato del Partido Demócrata y terminó ganando todas las elecciones. Ahora ha destruido la economía de los Estados Unidos. Lo mismo George Bush hace 11 años votaron por el peor candidato
ahí en Iowa, y después el resto del país dijo, a ver, lo propulsó a ganar. Entonces, ¿por qué pasa esto aún en la mejor democracia del mundo? ¿Por qué? Porque el sistema es deficiente de la raíz misma. ¿Y por qué es deficiente? Porque el sistema nació con el objetivo de soliviantar, de enmendar los errores de la monarquía, que era un sistema terrible. Esto es lo mismo entre el socialismo y el capitalismo. El socialismo es un pésimo sistema. El capitalismo es un mal sistema, pero el socialismo es peor. Lo mismo, la democracia es un mal sistema, pero la monarquía era mucho peor. Entonces, quienes se concibieron la idea de la democracia estaban pensando en cómo hacer un sistema que evitase los abusos dictatoriales, el totalitarismo que encontraban en el sistema monárquico. Y lograron hacer eso, dándole el poder a las masas. Pero las masas no saben qué es lo que es bueno para ellos. Vaya, alguien dice, qué arrogancia de tipo de decir eso. Vaya, agarremos el caso. No hay ni un médico en el planeta entero, ni un médico, ni uno. Por ser a la izquierda, que aquí en esta escuela de medicina hablo huelga y huelga. ¿Qué saben estos médicos comparados a países donde no hay huelga? Bien poco. Pero ustedes van a países como Nigeria, el que hablamos recientemente, o peor, la República Democrática del Congo, que es muchísimo más pobre. Ustedes se gradúan de medicina en una universidad. Aquí estos médicos de Honduras son enciclopedias ambulantes al lado de lo que saben allá. Los profesores saben menos, pierden más clases, porque usualmente hay guerra civil. Porque están poniendo bombas por todos lados. ¿Entienden? Que la gente está cayendo como moscas de epidemias de SIDA, epidemias de tuberculosis, epidemias de malaria. Epidemias que aquí, por ejemplo, en Honduras, como quiera que sea, por mal que ande la salud, no hay. ¿Por qué? Porque han tenido tasas de crecimiento más lentas. ¿Por qué? Porque han tenido gobernantes más incapaces, más incompetentes, más ignorantes, más con unas deficiencias mentales mayores que las de Honduras. Porque las cosas no son blanco y negro. Entonces ese es el problema con la democracia. Nació como oposición a la monarquía. El resultado final es un sistema que deja que la masa opine de una manera irracional. Por ejemplo, no hay ni un médico, aún esos de Nigeria o de Congo, que le van a decir a alguien que fumar es bueno. Todos los médicos del mundo dicen que fumar es malo. Causa fundamental de cáncer, de la causa fundamental de problemas cardíacos, la número 1 y la 2, causas de muerte en el planeta. Entonces, pero van a ver cuánta gente anda fumando ahí. ¿Por qué? Porque no saben ni siquiera, les dicen lo que es bueno y ni siquiera hacen lo correcto. O sea, no pueden tomar una decisión racional, la mayoría de la gente es común y corriente. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero antes de eso los queremos incitarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Asimismo, los incitamos a darle me gusta ahí porque les va a gustar. Es el programa más científico, el único científico en la televisión hondureña. No significa que no les decimos incoherencias, incongruencias, inconsistencias, cosas ilógicas, sino que la correlación de datos, los datos, y buscamos la correlación, la relación causa-efecto. Asimismo, otro lugar donde pueden encontrar mucha ciencia de una manera muy didáctica, muy pedagógica, muy fácil de comprender hasta para un adolescente de finales de secundaria, es el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital. Bueno, no se vayan que ya regresamos después de esta breve pausa comercial. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando de las elecciones hoy en los Estados Unidos, las primeras elecciones internas en el estado de Iowa, el estado, le dicen el Hawkeye, el Ojo de Halcón, el estado Ojo de Halcón. No me pregunten por qué. El punto es que este es un estado bastante agrícola y todo el tiempo tienen unas ideas un tanto raras, pero el punto es que aún así la nación entera ha tomado terribles decisiones. Van 3 veces en línea que toman decisiones equivocadas en los Estados Unidos. Obama y las 2 veces de Bush. Una cosa increíble. Tasas de crecimiento mediocre.
la mejor probabilidad de volver a obtener tasas de crecimiento como las que obtuvo Bill Clinton era con Hillary Clinton, porque obviamente el número 2 de ese gobierno iba a ser Bill Clinton y ella probablemente le iba a dejar que él decidiera la política económica. Pero no, pese a que los estadounidenses estaban en gran atolladero económico al momento de las elecciones, en lugar de le ocurre votar por este tipo que no tenía ninguna credencial de que pudiera hacer buenos resultados. En cambio, todos los datos mostraban que iba a ser mal gobierno, pero, está lo que digo, la gente no sabe lo que es bueno para ellos. Por ejemplo, los médicos dicen que no deben de fumar la gente. Hay un montón de gente que anda fumando. Todos los médicos del mundo dicen que la gente tiene que consumir bastante fruta y vegetales frescos. Casi no consumen nada, la gran mayoría, miren, si se come una porción al día, es mucho. Y los médicos dicen, la Organización Mundial de la Salud dicen que tienen que consumir 5 porciones. 5 porciones en promedio al día. O sea, los hombres 6 porque tienen una masa corporal más grande, las mujeres 4. Esa es una media. Y ya una porción significa un banano de tamaño normal, un chile verde de tamaño grande, un tomate grande. Eso es una porción. Una zanahoria grande. Eso es una porción. Es bastante al día. Para los hábitos alimenticios, la mayoría de las personas dicen que no coman con grasa y se meten, que no se meten un montón de sal y azúcar y se meten un montón. La gente no sabe lo que es bueno, pero todos los médicos del mundo les dicen que tienen que hacer ejercicio regularmente. No lo hacen. Increíble, es increíble, pero una cosa tras otra. Y conspirando contra lo más importante, porque cada ser humano la prioridad es mantenerse con vida. Pero la sabotean sistemáticamente. ¿Por qué? Porque los seres humanos son irracionales a la raíz. Por tanto, no hay que ponerles tanto poder. Entonces, un sistema político que sería mucho más avanzado a la democracia, sería un sistema que dijese, todo el mundo puede votar. Lo que es más, vamos a darle más derechos de votación. O sea, como en Alemania recientemente, en el estado de Bremen, porque cada estado puede decidir las cosas ahí en Alemania. Entonces, en el estado de Bremen decidieron que de ahora en adelante, desde esta última elección en noviembre, ya no va a ser a partir de 18 años para arriba que todo el mundo tiene derecho a votar, sino que a partir de 16. ¿Por qué no? Magnífico. Entonces, hay más personas que pueden votar, pero un sistema racional sería un sistema que dijese lo que la historia está mostrando, que entre más inteligentes, entre más estudiados son los jefes de Estado, llámenlos como quieran, presidente, primero ministro, rey, lo que sea, entre más estudiado y más inteligente, más rápido tienden a ser las tasas de crecimiento. Oigan la palabra, tienden. No quiere decir que siempre. O quiere decir que en la gran mayoría de las veces, como en 80% a través de la historia de los diferentes países del mundo, entre más inteligentes eran los gobernantes, más rápido era la tasa de crecimiento. Pero hubieron casos en el 20% que es la excepción a la regla, para todas las excepciones a la regla, en donde gente muy estudiada y muy preparada obtuvo tasas de crecimiento lentas. Y gente que tenía mucho menos estudio o educación o lo que fuera, obtuvo un mejor resultado económico. Pasó. Pero, hombre, ¿ustedes a quién le van a apostar? ¿Ustedes a quién le van a apostar? Miren, si ustedes van a un hipódromo, ahí donde las carreras de caballo, y vienen y le dicen, ustedes van por primera vez y van a apostar. Porque es lo que va la gente la mayoría del tiempo. Van a apostar. Entonces, vienen y se pueden dar fortunas ahí de la noche a la mañana, sobre todo en hipódromos como el de Hong Kong, por ejemplo, o el de uno allá en el noreste de los Estados Unidos, que es famoso, un derby que le dicen. Bueno, vienen y vienen ustedes, son unos novatos, llegan por primera vez y ya, ¿cómo? Le piden asesoría a un experto y le dicen al experto, miren, el número 5, en los últimos 3 años, el número 5 ha ganado 80% de las veces. 80% de las veces. ¿A quién le van a apostar? Y después los otros números están dispersos. Ahí el número 3 ha ganado 5%, el otro, el 10 ha ganado 6%, y así, y otros menos y menos. ¿A quién le van a apostar? Pero ¿a quién se le ocurre apostarle? Por ejemplo, a quien tiene solo 5, 6, 1, 2% de probabilidad de ganar. Hay que ser lento de la cabeza para apostarle a eso. Pero puede que ustedes vengan y le apuesten a eso y no ganen. ¿Por qué? Porque las estadísticas muestran que ya ha perdido y que puede volver a perder.
Pero lo racional es volver y seguir y seguir y seguir y seguir apostándole con ese récord. Es seguro que eventualmente va a ganar y más temprano que tarde y van ustedes a hacer un buen billete. ¿Me entienden? No. Es irracional estar votando por la gente de bajas capacidades mentales. En ningún país producen buenos resultados. Miren, tenemos otros datos estadísticos ahí. Les queríamos mostrar la foto de... Ahí miramos nuevamente. Clinton, este es el más inteligente que ha tenido los Estados Unidos en los últimos 40 años. O sea, yo por ejemplo me acuerdo de ir a hablar al papá de este Bush que acaba de salir. Y hombre, el hombre no sonaba tan tonto como el hijo, pero sonaba lento de la cabeza. Yo una sola vez oí hablar en la televisión a Jeb Bush, al que fue gobernador de Florida. Mostremos el que sigue. Ese George Bush, George W, o sea, George Walker Bush, el hijo, el que acaba de salir del poder, y el que sigue es el que está actualmente. Obama. Entonces regresemos al estudio. Y yo me acuerdo, pues el padre del que acaba de salir, George Bush, fue presidente de los Estados Unidos de 1989 a 1992 y perdió la reelección contra Bill Clinton porque la economía andaba mal y su tasa de crecimiento fue también más lenta. Yo no lo sentí, no lo oía hablar y el tipo no sonaba bruto como el hijo, pero sí no sonaba como alguien listo, como alguien brillante, como alguien ágil mentalmente, como sonaba Bill Clinton, como sigue sonando, ahora ya un sesentón. Entonces llegó de 46 años Bill Clinton. Entonces, miren ustedes, mostremos la tabla que teníamos, estábamos con los dos Bush y Bill Clinton, y miramos nuevamente las tasas de crecimiento. George Bush padre, una persona más lenta de la cabeza que Bill Clinton, obtuvo tasas de crecimiento mucho más lentas. Mira, ahí estamos redondeando por facilitar las cosas, porque sabemos las terribles deficiencias académicas de este país, que no es culpa de la población, sino culpa de los políticos que ha tenido Honduras en sus últimos 190 años, que han generado tasas de crecimiento lentas y se han caracterizado por ser gente de bajas capacidades mentales. Pero miren, hay otra situación interesante ahí. George Bush, padre e hijo, regresemos al estudio. George Bush, padre e hijo, los dos fueron empresarios. El padre fue bastante exitoso, el hijo llegó a la quiebra varias empresas y otras le fue bien. El punto es que tenía experiencia empresarial, podríamos decir que buena experiencia empresarial. Entonces, supuestamente, ese es el motivo que lleva en muchos países a muchos empresarios a lanzarse a la presidencia. Porque como no hay restricciones, ¿a quién puede participar? Aquí en la Constitución de Honduras hay un montón de constituciones que dicen saber leer y escribir. Se puede ser hondureño por nacimiento y saber leer y escribir. Se puede imaginar. ¿Qué quiere decir? Que un futuro, un tipo como Hitler, un esquizofrénico, aquí podría ir llevarnos una guerra con un país vecino, otra vez con El Salvador, con Guatemala, con Nicaragua, o capaz de irle a buscar pleito a otro país, allá más lejano. Si un esquizofrénico está totalmente desequilibrado. Allí en Ecuador, no hace mucho, en los 90, hubo uno que era de equilibrado mental y el Congreso le terminó quitando el puesto, acusándolo de desequilibrio mental. A Abdalá Bucaram, no sé si se acuerdan, un tipo que se ponía a bailar por todos lados, le subía la falda a su vicepresidenta, allí enfrente de un mitin político, miles de personas. O sea, una idiotez a todo esto, súper corrupto. Pues miren, el padre de George Bush, que tenía mayores virtudes, era deficiente, no era una persona brillante, no era una persona inteligente, altamente inteligente, pero definitivamente que tenía una inteligencia y tuvo una mejor, ahí la estamos redondeando, pero tuvo una tasa como de 2.4% anual, mientras que el hijo tuvo una tasa como de 2.1%, o sea, pero es la idea falsa de que como ellos son buenos, los empresarios dicen en todos los países, como ellos son buenos para gerenciar una empresa, por consiguiente ellos van a poder gerenciar bien el país. Yo sé manejar el dinero, dicen ellos. Yo he hecho millones. Hablemos de los empresarios que lo han hecho completamente legal, ¿no? Como un Bill Gates y muchos otros, ¿no?
Aquí en Honduras también hay así. Entonces, miramos una situación en que cuando llegan al poder fracasan completamente. Queríamos mostrar la foto de Silvio Berlusconi, del ex número 1 de Italia, hace apenas unos meses era, y por como 10 años antes de eso fue primer ministro de Italia. Este es el empresario más exitoso de toda Italia, es el hombre más rico de Italia, es el dueño del Inter, del famoso equipo de fútbol Inter de Milán, es el dueño del canal de televisión más exitoso y tiene muchas otras empresas que tienen mucho éxito. Lo más sorprendente e interesante, regresemos al estudio. Miren, hay un montón de acusaciones en juzgados de Italia de corrupción que pesan contra él. Sobornar empleados públicos para que le adjudiquen contratos del Estado, cosas así. Que aquí en Latinoamérica lo hacen muchos empresarios. No todos, pero una buena cantidad. Entonces, a Silvio Berlusconi hay muchas acusaciones de ese tipo contra él y la percepción es que ha cometido por lo menos algunas de esas cosas. No obstante, el hombre nació pobre y es impresionante ver cómo él con su sagacidad, sus habilidades empresariales, logró llegar a ser, de pobre a ser el hombre más rico de Italia. Es impresionante. De que el hombre tiene habilidad empresarial, las tiene, y que las tiene en gran cantidad, las tiene. Eso es indisputable. La pregunta es, ¿eso es útil para la economía? ¿Genera rápido crecimiento económico? ¿Se traduce en buenos resultados económicos? Y ya vamos a ver la respuesta cuando regresemos después de esta breve pausa comercial. Pero antes de eso, los queremos incitarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde va a encontrar este video y muchos otros. Asimismo, los incitamos a que le den me gusta porque les va a gustar. El mejor sitio en el Facebook que van a poder encontrar. Si desean más información, más detallada, más clara, de todos los temas que abordan, que los problemas de Honduras y cómo se pueden resolver, pues adquieren el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital, que es un excelente regalo de nuevo año. No se vayan, que ya regresamos después de esta brevísima pausa comercial. Bueno, estamos de regreso, estamos hablando de este sistema democrático. En Italia también Silvio Berlusconi ganó legalmente, ganó varias elecciones, para que haya estado más de 10 años en el poder, quiere decir que ganó varias elecciones. Y es lo sorprendente, cierto, la alternativa era la izquierda, que estaba todavía más incompetente e inepta, pero los resultados, miren, tenemos una tabla de estadística del Producto Interno Bruto de Italia en los últimos 60 años y queríamos mostrarse para que, más o menos ahí miramos cómo en la década de los 50 y los 60 fueron las mejores décadas en toda la historia milenaria de Italia. Nunca antes ni nunca después hasta la fecha han visto tasas de crecimiento tan rápidas como esa. Lograron eliminar el desempleo y casi eliminan el subempleo. Y después empezaron a desacelerarse, a ralentir, como dicen los franceses, a bajar de velocidad a partir de la década de los 70, después más lento en los 80, después más lento en los 90 y después mucho más lento en la primera década del siglo XXI. En el 2010 estuvo casi estancada la economía, en el 2011 también ha estado, incluso parece que va a haber, el 2011 fue año de cifras negativas. Entonces, son a los años de Silvio Berlusconi. Usualmente le redondeamos las cifras. Miren, si le hubiéramos redondeado las cifras en los 50 y los 60, lo hubiéramos redondeado a 7, porque está más próximo a 7, a 7.0 que a 6.0. Y así, en los 70 lo hubiéramos redondeado a 8, en los 80 lo hubiéramos redondeado a 2, en los 90 hubiéramos redondeado a 1, y en la primera década del siglo XXI hubiéramos redondeado a 1. Pero no se hubiera notado la diferencia. Como el mejor empresario de Italia en 10 años de gobierno y genera la tasa de crecimiento más lenta de los últimos 60 años. Y en los otros periodos no hubieron exitosos empresarios a la cabeza del Estado. Hubo gente que, aunque no se preparó idóneamente para gobernar el país, por lo menos se prepararon mucho más.
que Silvio Berlusconi, y miren los resultados. Silvio Berlusconi, regresemos al estudio. Silvio Berlusconi es un hombre que está ubicado bien a la derecha del espectro político. Obama está ubicado a la izquierda, centro izquierda. Silvio Berlusconi está ubicado en la centro derecha a derecha. No, está ahí, tiene uno de sus socios de su coalición, un partido neofascista, los herederos de Benito Mussolini, que se alió con Adolfo Hitler y le causaron un terrible mal a Italia. Decenas de miles de muertos en esta Segunda Guerra Mundial. Entonces hay una gran antipatía, hay un gran recuerdo negativo del fascismo, y más aún así Silvio Berlusconi estaba aliado con el partido porque tienen puntos en común. A lo que vamos es lo siguiente: aquí vemos uno de izquierda fracasando en los Estados Unidos y otro de derecha fracasando. Los dos no se prepararon para solventar los problemas del país. Uno se preparó para hacer billetes, para hacer dinero y tuvo mucho éxito. El otro se preparó para llegar al poder y tuvo mucho éxito. ¿Me entienden? Es rarísimo en todo el planeta quien se prepara para solventar los problemas del país. Ese fue el caso de Lee Kuan Yew, el padre fundador de Singapur, que gobernó el país de 1959 a 1990. Entonces él generó 9% de crecimiento anual durante ese periodo y logró sacar al país rápidamente de la pobreza y el desempleo y el subempleo y lo convirtió en un país rico. Y se aseguró de instituir un sistema político. Hay un sistema democrático ahí, un sistema parlamentario como el de Inglaterra, pero ellos le hicieron una modificación. Y la modificación consiste en que todo el mundo puede votar. Ahí no hay distinción de raza, de etnia. Dijimos que ahí la inmensa mayoría, 78% de la población son chinos. Y los chinos pudieran haberse impuestos a los otros y decir los otros no votan, porque son muy haraganes o muy tontos, que ya los datos estadísticos muestran que es cierto. Pero no hicieron eso, sino que el mismo principio, todo el mundo vota a partir de 18 años, pero un rico, el voto de un millonario va lo mismo que el voto de un recogedor de basura, pero no permitimos que los brutos, que los oportunistas y los ladrones participen en una contienda electoral. Entonces, para optar al puesto de primer ministro, que es el puesto más importante, el equivalente del presidente en los Estados Unidos o en los países latinoamericanos, para optar a ese puesto, la persona tiene que tener un currículum limpio, ninguna acusación de corrupción, ninguna percepción de corrupción. Y en el país las cortes, no como aquí en Latinoamérica, que dicen un montón de políticos, pero a mí nadie me ha condenado a por ningún acto de corrupción. Y el sistema judicial aquí en Latinoamérica es un antro de corrupción. Aquí, imagínense, aquí en estos países centroamericanos como Honduras, El Salvador y Guatemala, 95% de todos los asesinatos, el crimen más terrible, y no se resuelven. Las cortes ahí nunca saben nada. Los atrapa la policía y los deja salir con regularidad. La policía no los atrapa porque la tienen sobornada, los mismos criminales. Es decir, es una situación, el sistema judicial, todo el sistema de administración de leyes es un fracaso total. Que hay otros países con más fracasos, ¿qué nos importa? El punto es que aquí hay muchos homicidios y no se resuelven. Una impunidad increíble. A lo que vamos es que en Singapur el sistema judicial funciona de mil maravillas, mejor que en los Estados Unidos. Hay menos corrupción en el sistema judicial que en el de los Estados Unidos. Y ahí realmente la persona tiene que estar limpia de verdad. Y entonces, si no tiene el currículum limpio, no puede participar en una contienda electoral. Y si no ha estudiado bastante, un mínimo de como los tres primeros ministros que ha tenido, todos tenían un mínimo de 3 títulos universitarios y hablaban un mínimo de como 3 idiomas. Y ahí han estudiado las áreas que competen. No, estudiaron medicina, como es de viejito. Es viejito que probablemente gane las elecciones en Iowa. Ahorita es un obstetra, médico general y especializó en obstetricia. ¿Desde cuándo es una cosa que prepara para generar rápido crecimiento económico? Es ridículo, ese tipo no debería estar participando. Es ridículo. No, en Singapur hay que haber estudiado bastante, hay que haber estudiado las áreas que competen y hay que tener un currículum limpio. Y el resultado final es que el país no tiene ningún recurso natural y es
muchísimo más ricos que los Estados Unidos y tienen cero desempleo, contrario a los Estados Unidos, que se ha pasado los últimos 40 años con alto desempleo y subempleo. Entonces, estamos llegando a nuestro fin de nuestro programa y miramos sistemáticamente que hay deficiencias, graves deficiencias, porque al momento de la creación del sistema democrático no estaba tratando de hacer un sistema perfecto que generase rápido crecimiento económico. Lo que estaba tratando es de hacer un sistema que evitase los abusos del sistema monárquico. Bueno, tenemos que irnos, desafortunadamente, pero vamos a estar con ustedes mañana a la misma hora y en repetición a las 11 de la noche. Así que los incitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avellano, donde van a encontrar en los próximos días este video y otros más. Asimismo, les encomendamos adquirir este libro, Riqueza para Todos, que se encuentra en librerías Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital. Esperamos contar con ustedes en la próxima edición de este programa y nos despedimos muy cordialmente.